Buenas noches, aquí estamos en el programa Termápolis, noticias que impactan. Estamos con Alberto Viveros, el fundador, y estamos esta noche para entrevistarlo. Buenas noches, Alberto. Hola, a sus órdenes, ¿cómo están? Bien, nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues bien, después de una semana de muchas noticias, estamos ya relajándonos aquí en este viernes por la noche. Perfecto. Nuestras preguntas es, ¿cómo es que empezaste tu carrera en el periodismo? ¿Cómo es que te llegó a gustar? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones sobre eso antes de elegir tu carrera? Bueno, primero fue una afición a los medios de comunicación, porque yo oía radio. Un abuelo mío me había regalado un radio de bulbos, de esos que tardan como 3 o 5 minutos en encender y calentar, y entonces ese radio era de 4 bandas y tenían perillas. Lo explico así porque hoy todo es digital y no se entiende o no se sabe cómo eran. Entonces en esos radios de 4 bandas, así como que le cambiabas a M1, a M2, a M3 y luego FM. No tenía FM, tenía M4, porque en esa época esos radios de mi abuelo no tenían FM. Entonces yo, al explorar eso y le cambiaba en la noche, oía radio de África y de China y de Francia y de Italia y de Estados Unidos, y se me hacía fascinante cómo podía la gente comunicarse en tantos idiomas y con tantos contenidos. Entonces ahí empecé a acercarme a la comunicación, y luego de pronto una vez implementé como una especie de alambre que le conecté a una grabadora, a la antena de esa grabadora, y como vivía yo en un edificio, en una planta alta de un edificio, empecé a oír FM de Guadalajara, una estación de radio que se llama Super Estéreo, que tocaba música pop, y entonces me gustaba eso de la comunicación, y así me fui induciendo a eso. Entonces un día fueron a hacer unas entrevistas a la prepa en la que yo estaba, que es el Mendel, Instituto Mendel, y era de ese tema como de orientación vocacional el programa, y me entrevistaron y todo, y me invitaron a su programa, y fui a ese programa, y resulta que pues donde yo estaba, que era una cabina de radio universidad, siendo entrevistado, era lo que a mí me gustaba. Entonces empecé en eso, pero luego ya estando en ya para hacerte el cuento rápido, pues entré a la carrera de comunicación, y ya estando ahí en comunicación, pues descubrí que de todas las ramas de la comunicación, que es pues que si la locución, la publicidad, el periodismo, el cine, la televisión y todo, me gustaba a mí mucho el periodismo, y se combinó con el rollo de la radio que ya te platiqué. Entonces era como periodismo radiofónico, y así fue como me fui metiendo a ese tema, a esa especialidad. Ok, perfecto, qué interesante. Y también tenemos otra pregunta. ¿Quién de todos los personajes que llegabas a escuchar en la radio, quién fue el que más te llegó a impactar? ¿Quién fue tu ídolo? Sí, acá le llamamos, en la comunicación le llamamos el alter ego, o sea que es como tu ejemplo a seguir. Pues se llama José Gutiérrez Vivó, ¿verdad? José Gutiérrez Vivó es un periodista de origen cubano que radica en México, y trabajó como director de Radio Red. Y esta Radio Red en los 90s, estuvo muchos años, pero en los 90s tuvo un gran auge, 90s, 2000, porque él hacía un noticiero larguísimo, como de 4 horas, como de las 6 de la mañana a 10 de la mañana, 11. Y aparte tocaba temas muy interesantes, pero también tenía reportes viales en moto, tenía motos así de pista, de esas 750 y esas 1000, con gente con unos super trajes y tenía helicóptero, y transmitían en vivo desde todos lados. Era así como un CNN mexicano, y pues ese era mi alter ego, porque decía las cosas con verdad, con crítica, a veces golpeaba la mesa cuando hablaba, y era muy puntual en decir las cosas. Fue un gran personaje, hasta que tuvo 2 errores. Primero, pues criticar mucho a un presidente de la república de esa época, que acabó con él. Tal vez, ¿quién sería? Voy a tratar de recordar con quién fue el pleito. Y luego con los socios con los que tenía el negocio de Radio Centro. Entonces perdió todo, porque se unió de alguna manera el político y el concesionario, y lo despojaron de todo y lo demandaron, y se quedó sin nada. Y él, cuando ya quiso poner Monitor o algo así, que era un periódico y un programa de radio en otra estación, ya no prosperó, y la censura del gobierno y los problemas económicos acabaron con su negocio. Entonces aprendemos que en este negocio, aparte de ser un buen periodista, debes de tener sensibilidad para no llegar a exponer tu carrera ni tu capital, tu dinero. Ok, muy bien, qué interesante. Después tenemos otra pregunta. ¿Cuántos años llevas metido en esto? Pues mira, yo estudié comunicación del 86 al 91. Y en el 87, o sea, pues empecé en el 86 para 2020, pues ya son como, creo que 34 años. Es muchísimo, es una vida entera. Tú 2 veces tú de tu edad. Y entonces, pues yo, por ejemplo, en el 86 empecé a estudiar, pero en el 87 ya era un operador de radio universidad, el que pone las cintas y los
discos y los DVD. Bueno, no eran DVDs, eran CDs. Pero me tocó pasar del disco de acetato al DVD. Y unas cintas de carrete abierto como las que salen en las películas viejas. Es una fascinación, una maravilla esos aparatos. Yo tenía unas marca Tascam que eran así, o Technics, que eran las de última generación. Me tocó lo mejorcito de esa época, pero pues no dejaba de ser la era analógica. Y me pasó el cambio a la digital. Las consolas de un solo canal o dos, de mono oral a estéreo y luego a la digital. O sea, me tocó toda esa transición y es muy bonito porque sabes cómo costaba trabajo hacer las cosas y cómo hoy las podemos hacer con un teclazo. Entonces, lo que tardamos nosotros en editar manualmente una cosa que nos llevaba media hora, una hora, tú lo editas en 5 minutos. Y yo saber hacer las dos cosas, pues imagínate, es padrísimo. Es como enseñarte el atajo. Te enseñaron el atajo para hacer lo que tú hacías dando la vuelta a la manzana o al cerro. Te enseñan el atajo que es con un dron, pues llegas más rápido. Entonces, ustedes les tocó la era dron y a mí me tocó la era ir en burro a dar la vuelta a la manzana. Entonces, y saber manejar el burro y el dron, pues para mí es un privilegio. Ok, perfecto. Entonces nos contabas que estabas en el Instituto Mendel. Después de este instituto, ¿a cuál universidad pasaste o requeriste para estudiar comunicación? Bueno, yo apliqué examen para la Autónoma, hice mi examen, yo traía un promedio pues no muy bueno de la prepa, yo creo que un 8.3 y me apliqué mi examen de admisión a la Autónoma, que como siempre ha sido muy difícil entrar ahí, pero la verdad es que lo aprobé y pues imagínate, yo a esa edad y en esa época pues no tenía ningún conocido, ni nadie me conocía, tenía que ser por méritos propios las cosas y lo logré. Entonces entrar a la Autónoma como hoy es un logro, fue un logro en esa época y entré a la Autónoma, la carrera de medios masivos de comunicación, luego la estudié de 86 a 91, como te dije desde el 87 empecé a dar mis prácticas profesionales o servicio social en Radio Universidad, luego después de ahí fui a ser jefe de prensa y relaciones públicas en la Casa de la Cultura, la verdad es que aprendiendo ahí a la vez que estudiaba y luego simultáneamente me metí a trabajar en la noche a Radio BI y ya después me salí cuando me salgo de la universidad me voy a BI en la noche, me ponen a presentar canciones, eso no me gustó mucho porque eso de presentar canciones es divertido los primeros 2 meses pero después se te hace una rutina y entonces opté por dejar eso, me fui a hacer un examen de locución a México, la licencia de locución es una licencia que te da la Secretaría de Educación Pública y te aplica 5 exámenes, uno como de unos 400 reactivos, 400 preguntas, si pasas ese, te tienes que quedar a dormir en México porque no es así de que ida y vuelta, sino que mañana te decimos si aprobaste o no. Entonces toda la gente de toda la República va a hacer su examen y entonces pues aprobábamos, no sé, eran salones grandes, entraban cientos de personas y a lo mejor de 200 personas al otro día ya nomás veías a 100 porque 100 aprobábamos el escrito. Y luego, ¿sabes qué? Ahora vas a pasar el examen de Ley Federal de Radio y Televisión. ¿Qué es eso? Lo que tienes permitido hacer y no hacer en el micrófono en México. Radio o televisión, ok. Si apruebas ese, pasas a uno que se llama cabina y ahí haces pruebas así como de locución y tal. Si pasas ese, ahora pasas a uno de noticias y de conocimiento en general. Y luego si pasas ese, uno de historia. Total que cuando sales de eso y apruebas todo, sientes que pasaste así como que el doctorado o algo así porque te emocionas mucho de saber que lograste tu licencia. Y luego aparte te dan licencias categoría A, B, C. Y entonces yo me traje la A, que es como la primera, la mejor. Y con esa te dan chamba en esa época en FM. Quien no tenía una licencia categoría A no podía trabajar en FM en mi época, solamente en AM. Y yo pues ya tenía para trabajar donde se me diera oportunidad. Entonces pues ya logré mi licencia y seguí trabajando ya no en la noche presentando canciones, sino en la mañana en un noticiero que fundé con Isabel Rosales, que se llama Buenos Días Aguascalientes, y ahí estuve algo así como unos, no sé, 27 años y ahí ya me salí y fundé después Termápolis y Termápolis ya lleva 3 años funcionando. Ok, perfecto. Justamente íbamos a esa pregunta. ¿Qué se sintió fundar tu propia empresa de comunicación, Termápolis? Bueno, antes de Termápolis, hace 18 años, un año antes de que tú nacieras, fundamos Gaby, mi esposa y yo, una revista que se llamó La Aguascalientes, que fue nuestro primer acercamiento a un medio de comunicación. Aunque en ese caso era de sociales, pero no deja de ser un medio. En esa época era solamente impreso, que hace 17 años no existía el Facebook. Pero cuando nace el Facebook y las redes
sociales toman auge, pues Gaby tuvo el acierto de hacerla digital, no sé, hace 10 años, 8 años. Ella ya la pasó, o sea, además de impresa, la hizo digital y eso ha tenido pues muy buen alcance. Pero, volviendo a tu pregunta, pues pasan unos años más, salgo de los medios electrónicos tradicionales, noticiosos, y me vengo a fundar esto. Fue una cosa muy curiosa porque cuando yo salgo de allá, pues había el sitio web que registramos, termapolis.com.mx, había el Facebook para subir notas así, una foto, un video y tal. No existía el streaming, hace 3 años y 4 meses no existía el video en vivo, ni en YouTube ni en Facebook, pero a los 2-3 meses que la fundamos empezó a existir eso y fui el primero que hizo un noticiero en vivo en Aguascalientes. Somos los pioneros en eso. Ahí está grabado los primeros noticieros. Teníamos miles de alcance porque pues era lo que se transmitía y nadie lo tenía. No lo tenía Televisa, México no lo tenía. ¿Sabes quién lo tenía? Carmen Aristegui a nivel nacional, Pedro Ferriz de Con y yo. Fuimos las 3 primeras personas que hicimos cosas noticiosas en streaming en México. Entonces pues veías 1,300, 2,000 seguidores por segundo y era una maravilla, una locura. Y entonces, pues era explorar nuevas tecnologías. Fuimos los primeros que implementamos un programa digital para transmitir en vivo que se llama Wirecast, que es un software para hacer un estudio móvil desde una computadora y se conectan micrófonos y cámaras y video y otro video y transmisión en vivo. Es un set, le llamamos nosotros un máster. El máster es esa isla de producción que te permite mezclar muchas cosas y meter muchas cosas a la vez. Bueno, pues nosotros lo tenemos y fuimos los pioneros en usar pero para streaming, para transmisiones en vivo online. Entonces ese también es otro de nuestros méritos. Obviamente la prueba-error, se nos cortaban las transmisiones, la señal, los datos que se necesitan de subida en datos de internet son altísimos, se necesitan y no los había hace 3 años y medio. Esto mejoró hace 2 años y medio. O sea, 1 año fue de batallar, de aprender, de prueba-error, de enseñar. Mucha gente se ha ido con nosotros a capacitar y los hemos enseñado. Hubo gente de Televisa Aguascalientes que fue a capacitarse para saber cómo se hacía y lo implementaron aquí. En fin, o sea, estuvo muy, muy interesante y así ya llevamos 3 años y 5 meses. No nada más estamos en Facebook, estamos en YouTube, Twitter, Instagram, TuneIn, que es radio digital, Spotify y próximamente en Alexa. Perfecto, qué interesante. Justo eso iba a hablar. Para ti, ¿qué es innovar? ¿Qué fue innovar o buscar una nueva forma de dar comunicación? Porque pues sí, todo el mundo estaba en eso del radio, estaban buscando pues que la tele, porque después del radio como que se puso de moda ponerse en la tele. Yo te veía en la tele, que era en la mañana, y era radio y tele. ¿Qué fue lo que te dio ese impulso a avanzar? A mí me dio el impulso a entrar a las redes sociales, ver que jóvenes como tú eran youtubers o seguían youtubers más bien y estaban al pendiente de sus redes sociales, y yo decía y me daba cuenta que no oían radio los jóvenes, las nuevas generaciones, si acaso Spotify, pero ya sí la radio tradicional no la estaban siguiendo. Todo gira en torno al celular. Yo ahorita acabo de hacer una transmisión, una reunión de amigos por la pandemia, entonces no se puede uno reunir, entonces mi reunión de amigos fue virtual a través de Zoom en mi celular. Yo no tengo computadora, sí tengo computadora, pero no la uso casi, nada más está en la oficina y la uso 1 hora, 2 diarias, pero mi celular lo uso 18 horas diarias. Lo tengo adaptado con una batería extra que se llama Mofi, y eso me permite que casi me dure las 18 horas, pero con esto pues grabo, transmito, edito videos, realizo conferencias múltiples con Zoom, si quiero transmitir un accidente en vivo lo hago, en fin, es un montón de cosas las que se hacen con esto. Y al darme cuenta pues que todo giraba en torno al celular, dije, bueno, pues si ya no es el radio tradicional, el aparato, aquel que conocí yo en mi infancia, pues tengo que adaptarme a la nueva realidad, y es como decidimos que íbamos a hacer noticias digitales. Todo lo nuestro sale solamente en lo digital. Nosotros no transmitimos ni para tele ni para radio hasta el día de hoy. Ya nos han ofrecido que si queremos que nuestra señal de digital la metan a algún medio tradicional, pero no hemos acordado nada. Ahorita es un medio 100% digital. Ok, perfecto. Y para terminar, la última pregunta. ¿Qué es lo que piensas que realmente la pandemia y esto del COVID-19 ha afectado en las comunicaciones? Pues lo afectó todo, porque la comunicación
comunicación cara a cara la estábamos privilegiando todavía. Bueno, ya no era privilegiada, era la mitad. Yo creo que ya la mitad de nuestras comunicaciones eran a distancia, pero hoy son el 95%. O sea, el 5% es tu familia, tu novia y se acabó. Y el otro 95% son tus clientes, tus amigos, tus seguidores, tus vecinos, tus compañeros de grupos, que el grupo de WhatsApp de esto, que el grupo de WhatsApp lo otro. Y entonces todo ese 95%, los negocios, las ofertas, los memes, todo gira en torno a la comunicación a distancia. Entonces yo creo que la pandemia nos hizo hacer digital y a distancia nuestras comunicaciones gracias a las nuevas tecnologías, y tecnologías tan fabulosas como esta del Zoom cobraron relevancia. Bendito sea Dios, hemos tenido otras epidemias en el mundo, pero jamás con Zoom o con herramientas Google o ¿qué más hay? Webex o Messenger. También hay transmisiones múltiples de varias personas en Messenger. Entonces creo que es un privilegio vivir en esta era de la humanidad, que es estar encerrados, pero sí conectados con el mundo gracias a las tecnologías. Si esto pasa hace 10 años, no habría nada de esto y estaríamos hablándonos por teléfono o no sé, el WhatsApp no existía hace 10 años, entonces no sé cómo estaríamos comunicándonos por llamada telefónica o Facebook o Messenger, pero no habría lo que hoy hay. Entonces siento que estamos también viviendo una etapa, un reto muy padre, un reto de que nos tiene que despertar la imaginación. Todo cambió, todo va a cambiar, no va a regresar a lo de antes. Lo que hacías antes de una manera ya no va a ser igual, va a tener que adaptarse a otras formas, y nosotros ya no nada más como gente de comunicación, sino ciudadanos comunes y corrientes, o nos adaptamos a eso o nos morimos. Ok, perfecto. Fue una maravillosa noche hablar todo esto y conocerte un poquito más a fondo. Espero que hayan disfrutado mucho su programa. Espero que tú te la hayas pasado muy bien. Sí, muy contento. La verdad es que no uno se dedica a entrevistar gente y nunca uno es el entrevistado, así que te agradezco mucho este valioso tiempo, Beto. No, muchas gracias a ti, papá. Pues bueno, espero que les haya gustado su programa. Síganos en todas las redes sociales y hasta luego.